Ya vamos a dar inicio a la presentación Mil y una noches y otros libros absolutos de Salvador Peña Martín. Para los que no lo conocen, él es traductor, profesor e investigador especialista en árabe y es pues también el traductor de nuestra edición, nuestra antología de Las Mil y una noches. Bienvenidos. Muchas gracias por la presentación, por las palabras. Stephanie, muchas gracias a ustedes. ¿Se me oye bien? A ustedes por estar aquí, dispuestos a escuchar acerca de las mil y una noches. Como ven, el título que le puse es la última página de los pergaminos. No sé si les suena ese título. No ese título, esa frase. Entre comillas, la última página de los pergaminos es una frase del final de Cien años de soledad, donde se desvelan algunas de las claves del libro. Y el libro absoluto, que yo creo que lo que presenta ahí justamente García Márquez es la idea de un libro absoluto, que yo creo que es una buena definición para las mil y una noches. Voy a tratar de explicar esto, espero en la siguiente, por favor. Bueno, la idea que tenemos muy clara, no de una de las versiones cinematográficas, totalmente exotizante, totalmente manipuladora y todo esto, pero bueno, que es una de las que han calado y nos puede servir para entrar un poco en materia. Por favor, pasamos a la siguiente, no para ir por el tiempo. Entonces, ese es más o menos el esquema que quiero seguir. Voy a tratar de defender que Shahrazad, yo estoy como si estuviera en mi casa, en Bogotá, de verdad, ¿eh? Cada día más. Además es normal, ¿saben? Yo soy de Granada, España. Entonces he visto, esta mañana he descubierto que tienen ustedes en el escudo 11 granadas. Pues claro, estoy, nada, por 11 veces, no me queda duda. Pero Shahrazad no, Shahrazad está realmente en su casa y les voy a demostrar por qué. Entonces, no, pero esto me va a servir para entrar en la idea de las mil y una noches en Latinoamérica. Trataré de explicar qué es Mil y una noches. Tengo que hacer, no tengo más remedio que hablar del origen, de que en realidad se trata de una obra, es curioso, una paradoja, una de las muchas que hay en Las Mil y una noches, que es una obra, una historia persa traducida. Después, en relación con esa imagen que acabamos de ver de una cartelera de cine, de una película exotizante que presentaba una imagen de una manera, no solo de las mil y una noches, sino también de la mujer, una determinada imagen de la mujer, pues voy a advertir en contra del framing, explicaré un poco esto. Luego entramos en la parte fundamental, o una de las partes fundamentales que he llamado la utopía de los libros, explicándola dentro de la matriz religiosa, que supongo que es algo que resulta un poco sorprendente, y luego hablaremos por último, de la aclimatación de las mil y una noches a los tiempos modernos y a otros lugares. Por favor, la siguiente. Pues como digo, Shahrazad está en su casa. ¿Por qué está en su casa? Primero porque esto es una celebración. Shahrazad estaría encantada de estar en una celebración que además es una celebración del libro. Cuando yo digo que Las Mil y una Noches es el libro absoluto, no es solo porque tenga una trascendencia absoluta, que espero que voy a explicar, sino porque realmente es un libro sobre los libros. Es el libro que habla de los libros, el libro que defiende los libros, el libro dirigido a quienes de verdad tienen fe en los libros, una fe yo creo que incluso exagerada. De manera que Shahrazad, que está por aquí, no lo duden, Shahrazad está por aquí, sobrevolándonos, no sé si está sobrevolándonos o se ha quedado quieta, parada en algún sitio, pero está, seguro que está, porque está en una feria del libro y además está en una feria del libro radicada fundamentalmente en la Universidad de los Andes y voy a tratar de explicar por qué Shahrazad desde hace unos 70 años está encantada en los Andes, porque está encantada en Latinoamérica y les voy a explicar por qué. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, la siguiente. Yo la verdad es que tengo, como dicen ustedes, mucha pena por Diego que le tengo que estar, pero la verdad es que le agradezco mucho la ayuda. Bueno, pues entonces
esto es una feria es una oferta, pero yo creo que va asociado, ¿no? En colombiano también va asociado a la idea de alegría y de celebración, que además concuerda, que además no, que fundamentalmente concuerda con las Mil y una noches, concuerda con lo que representa el personaje de Shahrazad, porque este libro es un libro muy optimista, es un libro utópico, es un libro que cree no solo en los libros, sino en la capacidad del ser humano de cambiar. Entonces, claro, tiene que ser, este es todo lo contrario de un libro pesimista, de un libro oscuro. Esto es un libro muy alegre, como corresponde al espacio de una feria. ¿De acuerdo, por favor? Bueno, entonces, es además, esta es una feria del libro universitario. No solo es una ocasión alegre, sino que se trata, en todo el mundo se conoce la Feria del Libro de Bogotá, pero esta es una feria del libro universitario y yo creo que Shahrazad también se encuentra muy a gusto acá porque Las Mil y una Noches es un libro, también un libro sesudo, un libro. Esto lo digo en contra de cierta idea que circula desde hace siglos de que se trata de una obra de origen oral, de origen popular. Esto no es así. Shahrazad, que tenía una gran biblioteca, decían que tenía más de 1000 libros, que se los había leído, que se los había aprendido. Estamos hablando de una intelectual que conoce no solo historias, eh, no solo historias divertidas o de aventuras, sino que también conoce y explica en el libro hechos que no tienen que ver con las aventuras, con el erotismo ni con nada de eso, sino con la ciencia en su momento. Eh, entonces, bueno, paso a los Andes. ¿Por qué digo esto? Esa es una idea que me gustaría dejar clara. Me preocupa dejar esto claro. Las Mil y una Noches eh, empezó a tener fama en el mundo a partir de 1704 exactamente, gracias a una traducción un poco particular que hizo Antoine Galland al francés. A partir de ese momento entra, digamos, en circulación y empieza a tomar relevancia. Con el paso del tiempo es Francia, son muchos medios en Francia, distintos medios sociales, culturales, etcétera, los que sirven de apoyo para que Las Mil y una Noches se vaya extendiendo. De modo que Las Mil y una Noches, que es una obra árabe, tiene una recepción fundamentalmente francesa. Eso ocurre hasta mediados del siglo XX aproximadamente, con el culmen que es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que es una obra totalmente shahrazadiana, totalmente milionanochesca. Enseguida hablaré de esta palabra, milionanochesca. Y de pronto esto cambia, de repente esto cambió, porque aunque en Francia han seguido teniendo interés, en Francia y en algunos otros lugares de Europa, en Italia fundamentalmente, con varios aspectos, también por supuesto en Gran Bretaña, también en Portugal, donde ha habido mucha atención a las mil y una noches, curiosamente en España menos, en serio, no estoy bromeando, es verdad que en España menos. Eh, bueno, pues ocurre eso, pero entonces lo que ha ocurrido algo muy especial, y es que a partir de un determinado momento, la recepción, la carga de la recepción de Las Mil y una Noches en la literatura universal, yo creo que se comenzó a llevar a cabo desde Latinoamérica y que esto sigue ocurriendo así. De manera que en un aspecto ha habido un cambio importante, por eso digo que está encantada Shahrazad en los Andes. A ver, por favor, el siguiente. Bueno, pues vamos a ver eso, ¿no? Mil y una noches en Latinoamérica se titula aquí porque ha habido, bueno, porque ha habido toda clase de operaciones a partir de las mil y una noches, operaciones fundamentales de las que vamos a hablar ahora, que se han producido en Latinoamérica. Algo empezó antes, no a mitad del siglo XX, empezó antes, como veremos, pero bueno, lo encontramos en muchos sitios, ¿no? Aparece puesto algunos sitios, ¿no? Ven la poesía de Arnaldo Valdovinos de Paraguay, la poesía de Herrera Reis de Uruguay, en un poema sinfónico de Claudio Romero de Paraguay, en la célebre letra, está en el original de el día que me quieras, el día que me quieras, nada menos, de Amado Nervo, que luego se ha cantado, ¿no? En realidad se dice en un momento miraje
de las mil y una noches. Está en la narrativa de Gustavo Faberón Patriau de Perú, está en la narrativa de Manuel Puig de Argentina. No sé si exactamente es el beso de la mujer araña, me refiero exactamente. Aunque no sé si es directamente de las mil y una noches o a través de Sue. Y está en las letras, que es muy curioso, las letras de bastantes canciones brasileñas que se utiliza con mucho sentido del humor las mil y una noches. Me faltaba un espacio ahí que me habría encantado rellenar y que casi he podido rellenar porque necesitaba acá, no se preocupe que después aparecen colombianos, pero necesitaba acá un colombiano. Y casi lo he encontrado, un ejemplo al menos de orientalismo colombiano de Caro, en la poesía de Caro, de José Eusebio Caro, ¿de acuerdo? Tiene un poema que se llama Laurí. ¿Saben ustedes que Laurí, las uríes son las figuras femeninas que acogen amorosamente a los creyentes que han cumplido con la voluntad de Dios y van al paraíso? Eso es un aurí. Se ha tomado como símbolo de mujer hermosa, de mujer amorosa, etcétera, ¿no? Y entonces, Caro tiene un poema que se llama Laurí. Es un buen ejemplo, un excelente ejemplo de orientalismo en Colombia. Lamentablemente no de orientalismo milionanochesco, porque parece que él lo toma de la poesía de Goethe. Pero no me extrañaría que hubiera algún otro caso. Yo los invito aquí, esta es la primera invitación, voy a hacer más, los invito aquí a seguir a trabajar sobre esto. El orientalismo en Colombia durante el siglo XIX sería muy interesante verlos. Pues ahí hay un caso importante. A ver, por favor, la siguiente. Bueno, esos serían hitos importantes, interesantes, pero no estos grandes. Ahí están puestas además las fechas. En 1904, Rubén Darío, que estaba, como saben, estaba muy fascinado por la cultura francesa, pasó gran parte de su tiempo en Francia y en España, no solo porque era diplomático, como saben. En Francia estaba muy interesado por la cultura francesa. Llega en un momento en que los franceses están totalmente rendidos a las mil y una noches. Si acaso, si hay tiempo, después pongo un ejemplo muy curioso, una anécdota muy curiosa de cómo París en esa época era la capital de las mil y una noches, podríamos decir. Rubén Darío, con su fascinación por la cultura francesa, hereda esto, pero además, cuando está en España y visita el sur de España, sobre todo, tiene también una ilusión, vamos a llamar, no sé llamarlo orientalista, pero quizás sí también, que le hace amar el mundo árabe y todo eso. Y curiosamente, idea esa palabra. La palabra milionanochesco es un invento de Rubén Darío. ¿Por qué es importante? Porque en ninguna lengua que yo conozca, desde luego no en francés, en inglés, y desde luego no en árabe, en italiano yo creo que tampoco, no se puede decir, está solo en español. Desde luego no en árabe, milionanochesco, un adjetivo. Lo interesante de este asunto, lamentablemente no tenemos tiempo, yo casi podríamos parar, me encantaría preguntarles a todos ustedes, cómo entiende la palabra, qué significa milionanochesco, porque seguramente para Rubén Darío significaba algo distinto de lo que significaba para alguna de estas personas. Bueno, en 1954, en México, por eso lo he puesto aquí, aunque Rafael Cansinos era español, era de Sevilla, se produce un hito muy importante que es la traducción completa de las mil y una noches que publica la editorial Aguilar en México, una traducción muy particular, muy especial, y que me parece un verdadero hito. Y además es curioso, fíjense que la traducción era traducción en español, pero aparece en México. Bueno, la siguiente me parece un caso no, perdón, el siguiente hito, no la siguiente, perdón, Diego, muchas gracias. El siguiente lo he llamado la traducción morisca. Se conoce bastante poco. En 2006, María Elvira Sagarzazu publicó en la editorial Coligüe, que no sé si se tiene acceso desde acá, desde Colombia, la editorial Coligüe. En España es imposible. Yo conseguí un ejemplar porque un amigo argentino, conocía a otros amigos argentinos que venían casualmente a España y entonces me trajeron el libro físicamente. El libro es muy curioso. Parte de la idea de que cuando vinieron en la colonia, en la colonización de América por parte de España, vinieron también moriscos, es decir, algunos de los expulsados consiguieron llegar a América. Estos moriscos trajeron consigo parte de la cultura islámica
árabe tradicional que portaban los moriscos. Y entonces María Elvira Sagarsasu se esfuerza por hacer una traducción. Ella en realidad trabaja a partir de textos franceses, de traducciones francesas, pero lo que hace es traducirlo al español, pero además ella busca palabras y costumbres que ella vincula con la tradición morisca, es decir, con la tradición árabo-islámica en Argentina, lo cual me parece un esfuerzo de lo más curioso, de lo más interesante. Otro hito muy cerca de acá es esa traducción al portugués que se publicó en Brasil por Mamede Mustafa Jarouch, que como ven es lo que ustedes llaman, creo que siguen llamando turcos, ¿no? De una manera, los inmigrantes de origen árabe, ¿no? Él es uno de ellos y ha hecho una traducción absolutamente monumental de Las Mil y una Noches. Él trabajaba con manuscritos directamente. También estuvo muchísimo tiempo, un trabajo impresionante. Y, curiosamente, en el mismo año apareció la traducción al guaraní, que yo creo que me equivoqué hace poco. Bueno, es igual, al guaraní que apareció en Asunción en 2007. Esos serían hitos más importantes. A ver, por favor, Diego. Ha habido algo más. No se trata solo de traducir, sino que también se trata de personas que han escrito libros que de algún modo estaban inspirados en Las Mil y una Noches. A veces reelaboraciones. Hay el ejemplo de dos novelas mexicanas, no tanto la de Alberto Ruiz Sánchez, que como se ve por la portada es de clara intención orientalista, y sobre todo en esta de León Rodríguez Saar, que se llama Memorias del último califa de Bagdad o las 26 y una noche, con lo cual está bastante claro que es una reelaboración. A ver, por favor, la siguiente. Y ahora entramos en esa gran historia. Retrocedo otra vez, la gran historia quiero decir, de la recepción de Las Mil y una Noches en Latinoamérica. Tengo que retroceder otra vez a Rubén Darío para recordar que es, un latinoamericano quien inventa la palabra mil y una noches, ¿no? Aunque su contribución realmente no es tan grande como la de los siguientes autores que vamos a ver. A ver, por favor, sí. Bueno, sí, eso lo hemos visto, gracias. En realidad, la persona central es Jorge Luis Borges. Yo diría sin exagerar que el mundo veía Las Mil y una Noches de una manera hasta Borges y después de Borges. Es decir, Borges nos ha puesto un filtro a todas las personas interesadas en la literatura, de manera que vemos Las Mil y una Noches de otra manera. Cuando yo le he puesto a esta intervención mía el libro absoluto, en realidad estoy aprovechándome de manera descarada de Jorge Luis Borges, ¿no? Borges probablemente habría hablado mejor del libro infinito, que es una idea que a él le conmueve mucho, ¿no? Yo los invito a leer los escritos de Borges a partir de Las Mil y una Noches. Tiene una traducción, ¿eh? Él no sabía árabe, pero tiene una traducción que hizo a partir del inglés, en uno de sus primeros libros, una traducción de una de las historias de Las Mil y una Noches. Tiene ensayos sobre Las Mil y una Noches, uno maravilloso que se llama Los traductores de Las Mil y una Noches. Tiene algunas historias que de algún modo Emma Suns, que ha sido siempre una de mis favoritas de Borges, parece que de algún modo tiene que ver con Shahrazad, y sobre todo en su poesía, que parece algo más extraño, en su poesía aparece. Hay algunos poemas fundamentales de Borges, o hay un poema sobre Las Mil y una Noches, que presenta a Las Mil y una Noches así en general, una imagen general de Las Mil y una Noches, y luego hay una cosa muy particular a la que Borges le da especial importancia. Recuerdan, si han leído o no sé, conocen algunas historias de Las Mil y una Noches que se repite una consideración con cierta frecuencia. Y es que el califa Harun al-Rashid de Bagdad, acompañado de su ministro Jafar y de su guardaespaldas, vamos a decir, Masrur, se disfrazan todos de mercaderes y salen a la ciudad de Bagdad, que muchas veces es imaginaria, salen a la ciudad de Bagdad a tomarle el pulso a qué es lo que está ocurriendo, a saber cómo viven sus súbditos y todo eso. Borges destacó esto de una manera sorprendente. A él le encantaba esta idea del califa que baja a la ciudad, que baja del palacio, disfrazado de súbdito normal, de un mercader normal. Borges lo lleva hasta el extremo, porque Borges lo compara nada menos que con la encarnación de Jesucristo, nada menos. Pero luego esa idea, esa fascinación con Harun al-Rashid ha seguido fuera del ámbito del español, de la lengua española, fuera del ámbito de Latinoamérica, a través de Orhan Pamuk, no sé si lo conocen, un gran escritor turco,
en su libro, El Libro Negro, plantea eso. Es esa idea de, retoma otra vez esa idea que está claro que ha fascinado a grandes escritores. A ver, por favor. Bueno, es lo que decía ahora, ¿no? En relación a la poesía, eso que he dicho. La siguiente persona fundamental es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa sin duda tenía también una gran fascinación por las mil y una noches y lo demostró con hechos. Tanto que, como saben, quizá escribió una obra de teatro basada en las mil y una noches en que los personajes son, los dos personajes centrales, tendría que hablar de esto, de Shahrazad y Shahriar, o sea, Shahrazad, la sabia, la mujer sabia, que consigue, gracias a los libros, transformar al rey asesino, al asesino múltiple, maltratador hasta el extremo de las mujeres, abusador del poder, y lo hace a través de los libros, a través de la palabra, fundamentalmente. Él mismo interpretó, Vargas Llosa interpretó, al menos en Madrid, yo recuerdo haber visto fotografías, yo lamentablemente no llegué a verla, fotografías de Vargas Llosa interpretando a Shahriar con Aitana Sánchez Gijón, una actriz española que quizá conozcan, a Shahrazad. Hay alguna novela que me parece que tiene influencias de Las Mil y una Noches, pero aparte de eso, Vargas Llosa también tiene una obra ensayística importante en torno a Las Mil y una Noches. Y el siguiente hito, por favor, bueno, ahí está explicado más o menos eso que he dicho. El siguiente hito es José Lezama Lima en un aspecto que me parece interesante y que hay que destacar. A José Lezama Lima, que yo no sé, la verdad es que lamentablemente no conozco mucho su obra y no sé si hay en su obra narrativa, en su obra de poesía, no sé si hay influencia de Las Mil y una Noches. Creo que sí, me dijeron que en Paradiso alguien que conoce muy bien a Lezama Lima me dijo, léete el capítulo, me parece que era el octavo, es igual, me dio el número del capítulo, léete el capítulo que ahí vas a encontrar Mil y una Noches. Confieso, lo siento, que yo me lo leí, que no encontré nada en Mil y una Noches, pero bueno, no me importa, porque lo que quiero destacar es cómo, además de adaptar las Mil y una Noches de estas maneras que hemos visto, además de pasar las Mil y una Noches, han sido personas de Latinoamérica, no solo, pero fundamentalmente de Latinoamérica, diría yo, quienes de manera explícita han introducido las Mil y una Noches en el canon universal de la literatura. Yo creo que el primero que lo hizo de una manera tajante fue José Lezama Lima, a quien le preguntaron una vez cuáles son los 10 mejores libros de la literatura universal. Y en esa lista incluyó Las Mil y una Noches. Este hecho yo creo que hay que recalcarlo porque no todo el mundo en este planeta está tan de acuerdo en que Las Mil y una Noches sea una obra importante. Entonces, quienes lo han hecho, quienes lo han destacado, quiero decir, ¿qué había? ¿Qué incluía José Lezama Lima? Por supuesto Dante, por supuesto la Biblia, por supuesto el Quijote, obras que podemos esperar. Está José Martí también, que podíamos esperarlo. Y está desde luego Las Mil y una Noches. Gracias, Diego, por favor. Sí, bueno, eso que he puesto, ¿no? La siguiente persona que lo hace es William Ospina. Volvemos a tener aquí a otro colombiano, citamos a otro colombiano, William Ospina, de manera igual también hizo una pequeña lista de obras que él los llama libros enciclopédicos. Es otra vez esa misma idea que yo he llamado el libro absoluto o el libro infinito de Borges, ¿no? Libros enciclopédicos dice que son libros que lo encierran todo y da una pequeña lista y está hablando de la Biblia, del Corán, de las Mil y una Noches y de pocos más. O sea, un canon restringido de la literatura universal. A ver, por favor. Bueno, eso es lo que acabo de comentar. La siguiente persona es otro colombiano que me parece, ha habido otras personas que han hecho lo mismo, pero la suya me parece especialmente valiosa. Es, por supuesto, Héctor Abad Faciolince, que escribió una de las muchas novelas, bueno, muchas quizás sea exagerado, varias novelas contemporáneas que en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, que en todo el mundo se han escrito reelaborando Las Mil y una Noches. Pero no quiero decir haciendo otra vez un relato en que aparezca Shahrazad, no, sino que lo han trasladado a un lugar completamente diferente y han escrito una obra parecida. A ver, podemos pasar a la siguiente porque no, antes de eso, antes de... pues no está, es que no me acuerdo ahora cómo se llama la novela, otra vez vuelvo a olvidar cómo se llama la novela de Héctor Abad Faciolince. ¿Hay aquí algún devota de
No, el olvido que seremos, no, mucho antes de eso. El olvido que seremos no tiene nada que ver con las mil y una noches. Es una, no, tampoco. Perdónenme, no. Lo siento. Momentos del amor furtivo. Esa novela pasa en un Medellín con un fondo de violencia tremendo, ¿no? Eh, Está ese fondo de Medellín en el que se insiste mucho, pero además, la parte central de la obra es un hombre y una mujer en situación erótica, están en la noche, y ella le cuenta a él sus experiencias eróticas. Y él tiene celos ante esos recuerdos de las aventuras eróticas de su pareja. Fíjense que, de algún modo, claro, recrea las mil y una noches. Es una mujer contándole a un hombre, pero curiosamente lo que hace invierte, igual que pasa en varias de estas recreaciones de las mil y una noches. Si luego hay tiempo, si les interesa, le puedo hablar de otras fuera de Latinoamérica, muy interesantes, muy recientes algunas. Otra vez en Francia. La competencia la tiene Latinoamérica en Francia, está claro. Pero bueno, lo que ha hecho ha sido invertirlo porque es ella quien tiene un largo historial erótico. O sea, lo ha invertido. No hay violencia de ella hacia sus antiguos amantes, mientras que sí había violencia, ¿no ven? O sea, Héctor Abad Faciolince maneja elementos de las mil y una noches para escribir una cosa completamente diferente. Y el siguiente caso es la foto no ha quedado, no, bueno, no está mal, ¿no? Ha quedado un poco cortada, eso, las cuestiones del formato. Me refiero a los cuentos de Baluna de Isabel Allende que expresamente se relacionan con toda la idea de él. Yo creo que esto es suficiente, podemos pasar a la siguiente. Esta sería la conclusión de esto. A ver, por favor, la siguiente todavía, antes de llegar aquí sí nos detenemos. Yo creo que con esto habría suficiente, pero, y les he pedido antes, les he incitado, les he pedido si me pueden dar datos ahora, si no, yo les doy mi dirección de correo electrónico para ampliarme la primera investigación que les pedí, por favor, que los incité, se los ruego, investiguen el orientalismo colombiano en el siglo XIX. Por favor, ¿cómo puede ser que nos quedemos solo con lo que he dicho yo de Caro, ¿no? De José Eusebio Caro? La siguiente es que no sé hasta qué punto está estudiar la presencia, el impacto, el valor de las mil y una noches en 100 años de soledad. 100 años de soledad es un libro que comienza, nada más empezar, no sé si se fijaron, comienza con un arabismo. Bueno, está en la línea, no sé, la línea 14 o 15. Cuando Melquíades viene con los imanes, ¿recuerdan? Llega Macondo con los imanes, con los gitanos, y llega con los imanes, y entonces empieza a traer, ¿no? Mueve los imanes y todo queda traído, ¿no? Las cacerolas y las tenazas y no sé qué más. Y una de las cosas que se atraen son los anafes. Anafe es un arabismo. Anafe es un hornillo de metal donde ponemos algo arriba, lo que se tiene que calentar, y debajo se ponen unas brasas, ¿no? Unas ascuas de fuego, unas brasas, para mantener, no están prendidas, hay que soplar de vez en cuando, para que eso se mantenga el calor, hay que soplar. El soplar en árabe, el que sopla en árabe se dice anafij, y ahí está la palabra anafe. Es un hecho un poco... Pero luego el libro aparece varias veces, hay referencias a las mil y una noches, pero sobre todo en ese final del libro, por favor, reléanselo. Recuérdenlo, mírenlo desde este punto de vista. Eso, el nombre que le puse a esta intervención en la última página de los pergaminos, que es una frase literal que está casi al final del libro, por favor léaselo y díganme ustedes si ese final, comparado con el final de las mil y una noches, lo siento, no lo voy a desvelar, no lo puedo desvelar. Si alguno de ustedes no ha leído las mil y una noches o no ha leído Cien años de soledad, yo no se lo voy a destripar. ¿Dicen ustedes aquí destripar? Destripar un libro cuando alguien... Pues yo no puedo, no debo hacerlo, pero por favor léanlo y pónganlo en relación. Pónganlo en relación si en ambos libros no se está poniendo en duda que la realidad exista por encima de los libros. Porque yo creo que ese es el mensaje fundamental del final de las mil noches y del final de Cien años de soledad. Con lo cual, pues esto me parece un hito fundamental. Y si no está estudiado a fondo, yo creo que lo merecería. A ver, por favor. Bueno, la recreación absoluta lo he llamado ahí.
Bueno, mi historia con el libro absoluto, pero muy rápida porque no tenemos mucho tiempo y no los quiero aburrir demasiado, no los quiero aburrir demasiado. Pues a ver, por favor, el siguiente. Mi historia con el libro absoluto. Voy a decir solo para explicar por qué estoy aquí. Ediciones Uniandes publica esta antología que proviene y además está muy revisada de una versión completa que hice. Yo acepté un encargo de manera totalmente insensata de traducir Las Mil y una Noches completas y entonces estuve 7 años y medio sin hacer prácticamente otra cosa más que dar. Yo doy clase en la universidad, pues sí que daba, no faltaba, ¿eh? Yo daba las clases de la universidad, asistía a las tutorías, pero todo lo demás, yo he dicho muchas veces que lo único que hacía era dar clase, poner la lavadora y traducir Las Mil y una Noches. Y de verdad que no hacía prácticamente nada más. Pero ni fines de semana, ni vacaciones, en serio, ¿eh? Nada. En 2013, lo acabo de contar, en 2013 descansé un día, el 23 de agosto. En serio, todos los demás días de 2013 estuve dedicado a Las Mil y una Noches. Entonces, bueno, pues hice ese trabajo que fue tremendo. Claro, me ven y dicen, qué mal aspecto tiene, será por el soroche. No, no, es por Las Mil y una Noches, ¿eh? En serio. Bueno, pues esa es mi historia. Luego tuve la suerte de que, tengo que explicar, claro, tuve la suerte de que Ediciones Uniandes quiso traerlo aquí. Otra vez, Shahrazad, encantada de estar en los Andes, que ya he explicado al principio porque está en su casa, porque es una editorial universitaria, porque es los Andes, porque es Latinoamérica, porque está muy cerca de Gabriel García Márquez, porque Shahrazad, a diferencia de alguno de nosotros sí se había dado cuenta de que el final de Cien años de soledad está refiriéndose al final de Las Mil y una Noches. Y bueno, pues la verdad, una experiencia estupenda. Esto es una versión quinta esenciada, incluso más que quinta. Esto es una versión condensada, como si fuera una esencia de perfume árabe de Las Mil y una Noches, con unas maravillosas ilustraciones de Mar García y con un prólogo que me permitieron, un prólogo muy largo, muy pesado. Si se van a leer el libro, a lo mejor no les apetece, se lo saltan, no importa. Les aseguro que en cuanto se lo salten, empiezan a leer historias de lo más divertidas. Bueno, eso es lo mío. Entonces, lo primero es, ¿qué es Mil y una Noches? Fíjense en esa pregunta que yo puse ahí. ¿Es un libro infantil, de aventuras, obsceno, moralizante? Todas las respuestas son sí. Quizá la primera menos. O sea, infantil, yo no sé si ha sido alguna vez. Sí, también algunas partes han sido. O sea que sí, ¿es un libro infantil? Sí. Y si no lo eres, lo convertimos. ¿Es un libro de aventura? Sí. ¿Es un libro obsceno? Sí. Y paradójicamente, ¿es un libro moralizante? Sí. ¿Por qué? Porque a las mil de las noches está todo. Yo cuando lo estaba traduciendo pensé, me recordó una gran ciudad como del siglo XIX con una gran historia, larga historia. Pensé en Estambul. Estambul es una ciudad donde se encuentra todo, quiero decir, monumentos maravillosos, calles sórdidas, personas de una manera, personas de otra. La Mil y una Noches es algo parecido. O sea que podemos encontrar casi cualquier cosa. A ver, por favor. Bueno, entonces, bueno, porque digo ahí que sí que es un libro, claramente, pero es algo más, ¿no? Es un artefacto prodigioso, una vía de escape, digo ahí que es una, hizo algunas metáforas, ¿no? Una máquina de los mundos, una alfombra mágica o la puerta a otra realidad. Bueno, parece que sí. Bueno, tanto es así que lo podemos comparar Las Mil y una Noches con diversas realidades, ¿no? Por esa capacidad de sugestión. Y a ver, por favor, el siguiente. Bueno, una de ellas sería la comparación continua de Las Mil y una Noches con la Alhambra. Hasta tal punto que yo creo que en el imaginario de Las Mil y una Noches decimos, dónde pasa Las Mil y una Noches? Pues Las Mil y una Noches pasa en Bagdad, ¿no? Parece que sabemos, que dice la tradición. Pero si cerramos los ojos, o si vemos la publicidad o ilustraciones que se han hecho, he dicho la publicidad porque recordaba un champú o algo así que tenía un nombre orientalizante y como de Las Mil y una Noches, y se veía un skyline que correspondía claramente a Estambul. Es decir, Las Mil y una Noches es un conjunto de historias, muchas de las cuales ocurren en una Bagdad inventada, que desde fuera parece Estambul y en los espacios interiores parece la Alhambra de Granada. Porque tiene esa capacidad extraña. A ver, por favor, eso es la Alhambra, por cierto.
Eso es una pintura narrativa que hay en la Alhambra, en un sitio al que se accede poco. Yo tuve la suerte de poder hacer esa foto. La foto es mala porque es mía. Además de que está desgastado, pero es mía. Pero bueno, se cuenta esa historia de esos caballeros que van en batalla y tal. Quiero decir que está ese elemento de narratividad también en las Mil y una noches, perdón, las Mil y una noches por supuesto, también incluso en la Alhambra. A ver, por favor, la siguiente. Y esta es una foto que yo tomé de la Alhambra en un sitio donde ahí dice, Khalil Kalam Tahruj Bisalam. Eso significa, si hablas poco, saldrás vivo. Así tal cual. ¿Por qué dice eso? Porque eso está escrito a la entrada del salón del sultán, del salón del rey. Entonces hay una advertencia, dice, no hables más de la cuenta. Está ahí escrito en piedra, ¿eh? No hables y así seguro que no te va a pasar nada. Esa frase está en una de las primeras, una frase muy parecida, en una de las primeras historias de Mil y una noches. Hay una cosa en común. Y una cosa que paradójicamente está en contra de la idea que defiende el libro, porque lo que hace Shahrazad es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar todas las noches. A ver, seguimos, por favor. Bueno, entonces tengo que referirme un poco a lo que es el libro. Esta es la parte más aburrida. Si tenían que salir a tomar café al servicio o algo, no pueden hacerlo porque esto es un poco, pero no tengo más remedio que hacerlo. Fíjese que he puesto que está un libro, existe como libro desde el siglo IX después de Cristo. Existe como libro, eso se sabe. Existen fragmentos que yo tuve la suerte de ver en París en una exposición que hubo, que hizo el Instituto del Mundo Árabe, y quedan unos fragmentos del libro del siglo IX. O sea, en el siglo IX ya existía un libro como tal, un libro en papel que en aquel momento era un objeto de lujo absoluto. Casi nadie podía tener libros. Existe, lo que pasa es que es un fragmento muy pequeño y contiene, parece que lo esencial. Lo esencial es eso que aparece en la cubierta de esta antología, ¿no? Esta cubierta, donde se ve eso que ya hemos dicho, ¿no? A esos personajes son fundamentalmente dos personajes, el rey asesino y la mujer que lo cambia. La mujer que lo cambia gracias a los libros, gracias a la palabra. Bien, pues eso en el siglo IX ya existía. Pero ese libro, curiosamente, se fue extendiendo. O sea, esa historia se fue, la historia Marco, esa que acabamos de decir, claro, la historia Marco te dice, y aquella noche Shahrazad empezó a contarle esta historia. Entonces te recoge la historia. 4 noches después empieza con otra historia, te recoge la historia, ¿no? Estas historias se fueron incrementando con el tiempo, o sea, es que es un libro muy extraño porque es totalmente anónimo, no sabemos, bueno, hay algunas sospechas de algunas partes del libro, pero no sabemos de quién fue el autor o la autora de este libro. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que al menos hasta finales del siglo XVII, yo creo que hasta el siglo XVIII se fue incrementando. El libro seguía vivo como tal libro, hasta que en un momento ya sí se cerró. Ya podemos decir que está cerrado, pero claro, como luego siguen los grandes escritores, incluso algunos cineastas, haciendo nuevas versiones, pues de algún modo el libro sigue creciendo. A ver, por favor. Bueno, ese es el fragmento que queda. Eso es todo lo que queda de las Mil y una noches, lo siento. Así está en ese estado, pero bueno, existía. A ver, por favor. Bueno, ¿yo por qué he puesto aquí San Francisco? No me acuerdo. No sé si era para darles un descanso y dijera. De verdad que no me acuerdo, lo siento. Estoy un poco cansado. Dice de San Francisco de Bogotá. Sí, eso ya lo sabemos. Ah, sí, no, perdón, claro. A ver, por favor, perdonen. Sí, perdonen, lo siento. Es para hablar de la estructura del libro. Ayer tuve la suerte de ir a San Francisco guiado por un cicerone de lujo. Entonces, ahí tienen una estructura de una iglesia que tuvo su historia de construcción en unos siglos, se siguió reconstruyendo, pero si entramos vemos elementos distintos que son de otros siglos, ¿no? Eso es lo que quería decir. Tiene una estructura parecida a eso. Gracias, por favor. Qué mal, no hay que olvidarme. Bueno, entonces, recapitulamos un poco. Podemos decir que la historia principal, que es la que se sitúa al principio y al final, no les voy a decir si acaba bien o mal. No les voy a decir si no puedo, no debo. Pero bueno, ustedes si quieren, si no tienen mucho tiempo y cae el libro en sus manos, se saltan la introducción.
Se leen al principio y se van al final. Y ya con eso se imaginan las historias en medio y ya está. Entre esos dos tiempos se sitúan más de 200 historias en las que se recopilan unos 1200 poemas. Y el contenido es variado, como ya he dicho. Sabiduría, amor, violencia, erotismo, humor, piedad religiosa, etc. A ver, por favor. Se parece a un, tengo que hacer la memoria de que ustedes dicen pesebre, siempre tengo que hacer, ¿no? Vale, ustedes dicen pesebre. Tiene, en cierto modo, yo pienso que tiene la misma estructura de un pesebre. Vamos a ver, ¿por qué digo esta cosa tan rara? En un pesebre hay una historia principal, que aquí en este caso está aquí arriba, ¿no? ¿Lo ven? Aquí arriba, ¿no? Aquí está el nacimiento, ¿no? Que podía haber sido mucho más sencillo. La historia principal en un pesebre es, y yo porque estoy sentado, yo lo hago, yo estoy más cómodo de pie. La historia, y además así, vale, perfecto. La historia principal es lo que está ahí arriba, ¿no? La Virgen María, San José y el niño que nace. Esa es la historia principal. Si este pesebre, que por cierto es de Cali, este pesebre tiene muchas más historias, pero que son secundarias y que además serían intercambiables, ¿no? Quiero decir que en los pesebres en España se llaman Belén o nacimiento. Pues en los pesebres en España casi siempre hay una mujer lavando en el río. En Colombia no, no ponen mujeres lavando en el río. Sí, también. Bueno, aquí parece que no hay mujer. En España es fundamental, un elemento fundamental. Pero si ustedes quitan a la mujer lavando del río, no pasa nada, ¿no? Lo que no pueden es quitar a una señora, a un señor con un niño recién nacido. Eso no se puede quitar. Pues Las Mil y una Noches es algo así, tiene una estructura parecida. Por eso, como ha habido distintas recensiones, distintos manuscritos, pues no tienen todos el mismo contenido, porque a alguien le ha parecido bien quitar una historia y poner otra distinta. Como en un... Sí que es cierto, ¿dónde están aquí los Reyes Magos? ¿Los ven? ¿Están los Reyes Magos? No sé si están, pero muchas veces están. Sería quizá la segunda historia dentro de la historia principal. Eso quizá ese papel lo tiene en Las Mil y una Noches Sinbad, que suele estar, que es muy importante dentro del marco general, pero realmente si quieres quitar Sinbad, no, si quieres quitar a los Reyes Magos del pesebre, no pasa nada, sigue siendo un pesebre, pues Las Mil y una Noches igual. Eso es más o menos para explicar la estructura. A ver, por favor. Bueno, pues ya lo han visto, el tono del país. Bueno, yo a veces he definido el libro se escapa, yo a veces he definido el libro como un thriller psicológico. ¿Por qué? Un monarca pierde el juicio, recapitulamos, un monarca pierde el juicio y se entrega a una serie de asesinatos que incluyen abuso extremo del poder y violencia de género en su máxima expresión. Eso es lo que hemos ido diciendo. Para solucionarlo, una muchacha sabia pone en juego la sabiduría que ha adquirido en los libros. Pero si realmente nos atrevemos a leer el libro así de seguido, pues nos damos cuenta de que van pasando las noches, de que Shahrazad cuenta y cuenta, pero quien narra no nos dice qué efecto estaba teniendo, en principio no nos dice qué efecto estaba teniendo, es decir, tenemos que imaginárnoslo. Y se va acumulando una tensión, claro, la amenaza está siempre ahí. Nos estamos preguntando, ¿matará el malo a la muchacha? Como si fuera un thriller, ¿no? Bien, pues por eso digo que es algo parecido. A ver, seguimos. Bueno, he dicho antes que el origen era un poco extraño y quizá lo más, no el origen, que el libro tiene muchas características especiales y quizá algo un poco sorprendente es que la historia principal de Shahrazad y Shahriar es una historia persa. Hay un indicio en los nombres son persas. Shahrazad, Shahriar, aunque Shahrazad lo ha adoptado el árabe gracias a Las Mil y una Noches, pero son persas. Porque en realidad la historia original es persa. Lo que pasa es que los árabes la encuentran, no hay original de esto, no se conserva, pero sí lo sabemos. Eso es, ahí documentalmente lo sabemos, que está traducido del persa, los árabes cogen la historia inicial, la transforman seguramente y a partir de ahí empieza a crecer el libro. A ver, bueno, he puesto dos monedas porque pasa eso, es decir, eso pasa mucho en la cultura islámica. Eso que hay arriba es una moneda sasánida, ¿no? Tal como si han visto el comienzo del libro, dice que Shahriar era un rey de los sasánidas, y ese es un modelo de lo que se encuentran los musulmanes. Recuerdan que después de que aparezca Muhammad, el profeta Muhammad, y que dé el mensaje del Corán, la revelación del libro sagrado dictado
directamente por Dios a través del ángel Gabriel, se produce un hecho difícil de explicar en la historia, y es que hay una expansión rapidísima. El Islam acaba con los dos imperios cercanos, que son los bizantinos en Occidente y los sasánidas en Oriente. Bueno, pues en muchos aspectos los musulmanes no habían desarrollado hechos de civilización, hechos de administración social, etcétera. Por ejemplo, las monedas. En el Imperio Sasánida se encuentran con esas monedas. Y ese modelo, con una serie de transformaciones que les evito, se transforma en las monedas. Esa es una moneda de Harun al-Rashid, o sea, el califa que aparece en las Mil y una Noches, porque se da esa evolución. Es decir, a mí me parece que es algo magnífico de la civilización islámica, esa capacidad de absorber elementos de las civilizaciones que tienen, transformarlos, enriquecerlos y hacer nuevas creaciones. A ver, por favor. Diego, bueno, es un libro efectivamente acerca de la violencia. He puesto aquí, por recordar un poco la repercusión en las artes, en la sociedad, a través de la historia. Saben que Rimsky-Korsakov hizo esta obra musical, Scheherazade, muchas veces se pronuncia por influencia del francés, ¿no? Y entonces fíjense que realmente es una historia de violencia. Lo que cuenta el ballet, no la música de Shahrazad, o sea, no la suite que él narra, ¿no? Lo que cuenta el ballet es el hecho que ven, ese es Shahrazad, como ven, muy violento, y está a punto de matar, ha matado ya a las esclavas, y a los esclavos, ¿saben? Es que no he contado, me he saltado qué pasó. Lo que pasó fue que el rey estaba casado con una señora, vivía en el palacio y tal, y salió a visitar a su hermano. De pronto se acordó de que había olvidado el regalo que le llevaba a su hermano, y volvió al palacio, y al entrar se encontró con que su mujer se había reunido con un grupo de esclavos y de esclavas y estaban teniendo una orgía. Entonces el rey, lo estoy contando como si fuera una cosa chistosa. Hasta aquí no sé si es chistosa. A partir de aquí no, porque lo que hizo el rey fue matarlos a todos, que por eso en esa ilustración. Y aquí está, esa es su mujer, le está pidiendo que no lo mate, pero la mata. Bueno, a ver, por favor. Bueno, esta imagen que acabo de poner de un rey determinado, incluso mi relato así convirtiendo en humorístico algo que en realidad es una historia espantosa de violencia. O la imagen que puse al principio de la cartelera de la película, de la visión de Hollywood, ¿no? Me indica que tenemos que tener mucho cuidado con el framing. Framing, saben, seguramente sabrán casi todos ustedes, un término de la sociología norteamericana, pero que a mí me parece bastante útil. Difícil de traducir, porque framing no es solo el marco, sino como la armazón de algo. Es decir, es la manera en que nos acercamos a la realidad teniendo una estructura mental, un modo de ver las cosas que a veces nos impide ver las cosas como son. Entonces, arrastramos durante siglos, además de visiones absolutamente certeras como las que hemos visto de, fundamentalmente, yo diría, Borges, ¿no? También en algunas recreaciones, fundamentalmente la de García Márquez y otras de las que hemos dicho antes, pero también ha habido framing continuos, como por ejemplo estas imágenes. A ver, por favor. Entonces, precisamente de ahí derivo esa idea. Me encantaría preguntarles, me parece que no puedo y no debo, pero me encantaría. Pero yo les hago la pregunta y piensen ustedes. ¿Alguien me quiere decir cómo entiende Milena Nochesco? Bueno, pues Milena Nochesco sería seguramente esa imagen que hemos visto, ¿no? O sea, que al principio, o quizá si apuramos más, si yo les digo Milena Nochesco, la Milena Noche, Shahrazad, y les pido cierren los ojos y díganme qué ven. Pues es probable que vean ustedes, no sé, es probable que yo he hecho esta prueba algunas veces realmente, y entonces la gente me ha dicho, las personas, el público me estaba escuchando, me ha dicho que veían una mujer joven, atractiva, sensual, escasa de ropa, quizá con adornos que brillaban, bailando, danzando. ¿No? Usted no ha visto eso. Magnífico, quiere decir, el framing no funciona. El framing no nos afecta a todas. Eso está muy bien, pero a algunas personas sí que les afecta. Ahora no tengo tiempo. Yo estuve recopilando durante un tiempo
las apariciones de Shahrazad en la prensa española, la busqué también en Latinoamérica, y siempre aparece de esa manera. Siempre está relacionado con el lujo, la prostitución, la mujer seductora, la escasez de ropas, la danza y todo eso. Y lo curioso es que en el libro, cuando se habla de Shahrazad, lo que se nos dice es lo que yo ya he dicho, es que era una mujer muy sabia, que había leído muchos libros y que tenía un gran dominio de la palabra. Jamás se habla de su aspecto, ni de una manera ni de otra, y jamás danza, porque las 1000 y una noches solamente danzan en un momento, danzan unos monos, y nada más, se acabó. Shahrazad no danza. Y fíjense, sin embargo, me alegro de que haya personas acá que no han caído en ese framing que nos llevan dando todo el tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay que leer las 1000 y una noches. Y hay que hacer con el esfuerzo de leer lo que te encuentres ahí, no lo que te hayan transmitido. Y yo creo que... ¿A qué hora empezamos? A las 4, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? A ver, por favor. ¿Cuánto tiempo tengo? Seguimos, por favor. Un poco más. Un poco más. Yo creo que este es el ejemplo. Yo lo he visto cuando yo encontré esta imagen, es el ejemplo de esto que digo. Porque framing, saben que en inglés una de las cosas que significa es enmarcado, ¿no? Bueno, esta es otra de las versiones cinematográficas de las 1000 y una noches, y curiosamente, como si alguien hubiera estado pensando en que al cabo del tiempo iba a servir para ilustrar esto, fíjense cómo nos presenta a esta Shahrazad, que es a la pobre Anna Karina, que mire cómo la han puesto. La han puesto con esa ropa, o sea, le han quitado la ropa, tiene cosas que brillan, no está danzando, curiosamente porque está enmarcada. ¿Ven? La verdad es que a mí me parece eso incluso una buena imagen, yo creo que podría ser una buena imagen para hablar de cómo a la mujer, no solo ver a Shahrazad, sino cómo se enmarca a la mujer de una determinada manera, cómo se pone una estructura alrededor de la que la mujer no se puede desprender. Gracias. A ver el siguiente. Bueno, pues, sin embargo, a pesar de todo esto, se diría que es un libro infantil. Está claro, no hace falta. Podemos ver la siguiente imagen. Ahí hay varias que podemos ver rápidamente, distintas versiones que hay. A ver, por favor, más. Más, por favor. Bueno, pues ven, aquí hay otro más, por favor. Bueno, entonces es un libro infantil. Pues eso que decimos. Pues sí, porque circula como si fuera infantil. Sí, también si tenemos en cuenta determinados aspectos, ¿no? Y su recepción lo acabamos de ver, ¿no? Y no, desde luego, si atendemos a los criterios actuales en nuestra sociedad. No sería un libro infantil, sin duda. Pero con las 1000 y una noches, Juan Goiti solo decía que le gustaban mucho las 1000 y una noches porque era un libro donde todo era incierto. Y es verdad que en muchos casos dice, no sé, no termino de explicarlo. A ver, por favor, otra imagen. Voy ahora un poco al mensaje ya. He dicho ya varias veces que hay una mujer en una sociedad heteropatriarcal, tradicional, que se enfrenta con un varón que además es el rey. Está en una situación de inferioridad absoluta, porque una de las cosas que defiende el libro es esa necesidad de tener confianza en los inocentes, llamo yo. Esta es mi elaboración, el libro no dice nunca hay que tener confianza, ¿de acuerdo? Es lo que voy a tratar de probar. Pero uno de los mensajes sería que hay que tener confianza en los inocentes. Los inocentes son los marginados, los extraños, los minorizados, los que valen menos que la persona junto a quien están, valen menos socialmente, quiero decir, ¿no? Porque ellos, curiosamente, son los que tienen acceso a la verdad. Esta idea de que son los inocentes, de que son los pobres, de que son los marginados los que tienen un mejor acceso a la verdad, en realidad pertenece al patrimonio universal. Pero en el caso del Islam, y ahora a partir de aquí voy a empezar a defender que Las 1000 y una noches es un libro islámico, otra de esas paradojas, pero en el caso de la tradición islámica hay un hecho fundamental que yo ni siquiera voy a comentar, simplemente les voy a trasladar el hecho de fe islámico. Muhammad, el profeta Muhammad, que es el último profeta según el Islam, el último mensajero de Dios, que transmite su mensaje, que luego acaba el libro, según el hecho de fe islámico, era analfabeto y estaba marginado en su sociedad. Era una persona que sufre rápidamente persecución.
Y sin embargo, a pesar de todo eso, es una persona que consigue todo lo que consigue y que claro, adquiere la veneración que tiene una persona sagrada, ¿no? Porque es el primer caso de extraño. He puesto extraño, entre comillas, para recalcar que estoy traduciendo del árabe garib. El garib es el extraño, que es una persona a la que se le da importancia precisamente porque pertenece a este grupo de inocentes. A ver, por favor. Bueno, entonces, eso que decía, ¿no? La sabiduría de personas marginales como niños, niñas, mujeres, iletrados, subalternos, es fundamental. Hay muchos ejemplos, no sé si a alguien le interesa, pero hay varias historias. Hay una pequeña serie de historias que se llama El niño de 3 años, El niño de 5 años, y son niños que son lo suficientemente inteligentes. Hay bastantes ejemplos. A ver, por favor. Bueno, claro, eso es lo que acabo de decir, en el caso de Shahrazad, ¿no? Aunque sea la hija de un ministro, etcétera, es bastante rica para tener en la biblioteca, deja de ser una, no sigue, perdón, sigue siendo una mujer y además es una mujer. Está claramente inferiorizada en su sociedad. Insisto en que es una cuestión general. En el ámbito cristiano, pues tenemos a Jesús explicándoles a los doctores, ¿no? Ahí tienen la traducción de reina, ¿no? Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, etcétera, ¿no? Porque es otra vez esa idea del niño, del marginado, del menor, etcétera, que sí tiene acceso a la sabiduría. En realidad eso se ha repetido una y otras veces. Los marxistas tradicionalmente han dicho que un obrero entiende mejor el capital que un gran filósofo, porque es obrero y es el que puede entender. O sea, esa idea, ¿no? De precisamente la persona que tú podrías esperar que entendiera menos, que tuviera más dificultad para saber algo, es la persona a la que tienes que acudir. A ver, por favor. Ahí está igual, ¿no? No añoro mi juventud, donde no, donde esa película de Kurosawa, donde dice en un momento esto otra vez. A veces es un niño que nos enseña el camino, ¿no? Parece que estamos como con un mito universal, produce en distintos momentos. A ver, por favor. Bueno, esos son ejemplos que les he dicho, no hace falta abundar en ellos. Vemos otra diapositiva. Y entonces, desde el principio estoy diciendo que Shahrazad estaría contentísima aquí, imagínensela mirando libros y libros de acá para allá, encantada, libros, lo que a ella más le gustaba, libros para leer, para aprender, para luego transformar el mundo, que ella lo que era quería. Se encuentra en un mundo donde hay cosas malas, ella los quiere transformar, los libros le sirven para transformarlo y además lo consigue. Perdón, les he contado el final, pero ustedes quizá ya lo sabían, ¿no? Lo consigue. Con los libros lo consigue. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que se puede transformar al ser humano? ¿Que los libros nos van a ayudar a transformar al ser humano? Me alegro muchísimo. No lo sé, no lo tengo tan claro. Bueno, entonces la idea es continua, continua. Uno de los grandes poetas árabes, Sirio Abu Lala al-Ma'arri, en un momento, hablando del poder de las palabras, dice, a un orador locuaz que entre lobos y leones transmitiese a la fiera la bondad del cordero. Eso es lo que hace Shahrazad, va a ese mito, a esa idea esencial. A ver, por favor. Bueno, la idea de los libros como medicamentos, eso fue una idea que estupenda, no sé si en Colombia hubo algo parecido, que se llamaba, la idea era, las librerías son farmacias. Entonces tú ibas a las librerías y te vendían una cajita que decía humorpirina, esa es mía, es fotografía, una que yo compré realmente, humorpirina, 100 píldoras poético-humorísticas, ¿no? Tú vas a la librería y compras algo que te cura, que es, son pues imágenes y poemas, ¿no? A ver, por favor, un poco más. Bueno, como ustedes, claro, en realidad Las Mil y una Noches, esto es un grafiti curioso que vi en Málaga, porque lo que pasa es que ven, aquí dice, está medio borrado, Sinbad el Marino, ¿no? Han incluido Las Mil y una Noches, esto claramente, este grafiti lo ha hecho, no estaba en ningún sitio especial, quiero decir que no es que haya enfrente una biblioteca ni nada de eso, está en la calle, pero alguien que debe ser un bibliómano como Shahrazad, pues cree fundamentalmente en los libros. No nos queda tiempo, pero si no, no tengo tiempo, si no hablaría de Don Quijote, que había algo que decir, pero bueno, avanzamos un poco. Bueno, pues me acaban de decir que sí, ¿no? Bueno, claro, es normal que si lo pregunto en una feria del libro, si tienen ustedes fe en los libros, me van a decir que sí.
Muy bien, es lo que yo esperaba de ustedes. ¿Creemos que los libros pueden transformar para bien a las personas de la sociedad? Me han dicho ustedes que sí. Los libros, por tanto, pueden generar por sí solos utopías o prevenir distopías. Está claro que ustedes piensan que sí. A ver, por favor, seguimos. Claro, sería un caso, la utopía va unida, son anverso y reverso. A mí me encanta pensar que Fahrenheit 451 es el reverso de las mil y una noches, ¿no? O sea, y a la vez la obra que le da la razón. O sea, recuerdan que esto es una sociedad distópica en la que se queman los libros. Los libros están prohibidos y lo que se hace es quemarse. Y entonces aparecen personas que, como Shahrazad, se aprenden de memoria un libro para poder transmitirlo a las siguientes generaciones, ¿no? Fundamental, ¿no? En el caso que estamos hablando. A ver, por favor, yo estoy ya terminando. Seguimos adelante, que estoy tardando demasiado. Bueno, de todo esto que he dicho, quería sacar ahora que esa utopía es una utopía religiosa. Si volvemos a la idea que he dicho de que Muhammad era un ser humano hasta cierto punto marginado, hasta cierto punto minorizado, primero porque fue perseguido rápidamente en la Meca y se tuvo que huir a Medina. Pero además por el hecho de que, como sabemos, la fe islámica transmite que Muhammad era analfabeto, volvemos a eso que dije antes. Pero es que hay algo más. Gracias a Muhammad, la humanidad consigue un libro que cambia, en la esencia de la religión islámica, el Sagrado Corán, por supuesto que es un libro que cambia el futuro de la humanidad, por supuesto para mejor. ¿Qué es lo que quiero decir? Que de algún modo, desde un punto de vista islámico, podemos interpretar que las mil y una noches está siendo una pequeña metáfora que se parece a esa idea, ¿no? Del libro transformador y además del libro transmitido por una persona socialmente despreciada o al menos rebajada. A ver, por favor, un poco más. Bueno, es un libro religioso. Si leen no lo voy a leer aquí ahora en voz alta, pero si leen, yo creo que hay que tomárselo en serio. Yo decía lo del framing. Hemos estado arrastrando un framing detrás de otro acerca de las mil y una noches, pero el libro, si tú lo abres, comienza diciendo en el nombre de Dios, clemente y misericordioso y todo lo demás. Y lo que dice, le da gracias a Dios porque dice que le ha dado al ser humano la capacidad de transformarse oyendo las historias de otras personas, que es lo que se hace en las mil y una noches. Es un planteamiento totalmente religioso. A ver, seguimos. Bueno, entonces, mi definición del libro, tengo varias, ¿no? Han visto que he dicho que es un thriller psicológico, pero también es una obra religiosa. Es una obra islámica, es una obra suní, saben que hay dos grandes divisiones, suníes, chiíes. Es abiertamente anti-chií, explícitamente anti-chií. No sufí, en general. Si saben que otra corriente del Islam es la espiritualidad mística, la mil noches en general se sitúa fuera de esa corriente. Está en contra de la filosofía entendida como la elaboración de la filosofía, y luego hay otros elementos de los que no voy a entrar, un poco técnicos. No, me parece excesivo. Seguimos adelante, por favor, que veo ya cierto cansancio. Vamos a seguir, por favor, es la idea. Entonces, bueno, resumiendo todo esto, Shahrazad, que aquí está pintada, es curioso, de las pinturas que hay de Shahrazad, esta es Sofía Anderson, curiosamente de una mujer. Es curioso cómo la mujer sí ha sido ajena. Ha habido representaciones de mujeres que no son ajenas al framing, ¿no? Y presentan a Shahrazad semidesnuda y todo, ¿no? Pero Sofía Anderson no. Sofía Anderson yo creo que ha sido fiel, es la hija de un ministro, por lo cual es lógico que esté vestida con lujo y tal, pero no tenemos la idea de que sea todo eso de una mujer danzarina y todo eso, ¿no? Sino una mujer sabia, porque en realidad Shahrazad es eso que he dicho ahí, que se puede definir como un modelo de agente del restablecimiento. Seguimos un poco más. Bueno, eso ya lo hemos dicho, insisto en que, vale. Y esto es lo que ocurre en el libro, ¿no? Lo he tomado de la contracarátula de uno de esos discos de Rimsky-Korsakov, y es el resumen que hace Rimsky-Korsakov. El sultán Shahriar, persuadido de la falsedad e infidelidad de las mujeres, ha jurado matar a cada una de sus esposas después de la primera noche. Pero la sultana Shahrazad
salvó su vida manteniendo el interés de su señor con los cuentos que le contó durante 1001 noches, lleno de curiosidad, etcétera. Ese es el resumen. Con eso estoy diciendo, si no quieren leer el libro, no, pero sí, leanlo. Pero bueno, ahí está el resumen. A ver, por favor, un poco más. Y con eso vamos a terminar. Voy a terminar con esto que he tomado un sitio que se llama, un lugar que se llama Mujeres Bacanas. Nada menos. Fátima Mernissi sería, voy a terminar, tengo más material, pero casi prefiero dejarlo. Primero, si alguien se quiere ir, que se vaya. Y segundo, si alguien quiere decir algo, por favor, que lo diga. Pues nada, termino con una de las grandes, un trasunto de Shahrazad, esa mujer maravillosa, ¿no? Marroquí, pero que se estableció mucho tiempo en Gran Bretaña y escribía en inglés, una gran conocedora de las 1001 noches y que, entre otros muchos tratadistas, algunos de los cuales hemos visto en Latinoamérica, también ha habido, por supuesto, en el mundo árabe, en las sociedades árabes e islámicas. Ella también es una milionanochesca y una bibliómana, por supuesto, y yo creo que con ella podemos cerrar la presentación, ya digo, por si ustedes quieren decir algo. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Sí, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Peña. Muchas gracias por el espacio y por su tiempo y por su trabajo tan magistral. Me ha encantado mucho. Volviendo a lo mil y una nochesco de Rubén Darío, ¿no cree que sería que intentando responder a la definición de ese neologismo, no cree que se referiría un poco quizá, o como yo lo veo, a lo mitologemático? Es decir, que incluso lo milianuchesco trascienda las 1001 noches porque esos mitologemas, esos arquetipos se pueden ver tanto antes como después de las 1001 noches en la literatura tanto revelada como en textos religiosos, porque en este momento me hace pensar en paralelo, por ejemplo, tanto paralelismo que hay incluso con la Odisea. En la Odisea está ese mitologema también. En Perséfone está ganándole tiempo a Odiseo a través de unos golpistas con el hilo, pero en vez de palabras es con el hilo, aunque ahí la equivalencia entre libro e hilo sería bastante interesante. Entonces, no sé si le gustaría, quizá a usted o le parecería plausible esa definición de milionuchesco como más bien mitologemático y que antecede o que por lo menos perennemente abarca más incluso que las 1001 noches y está presente pues en todos los cánones y tradiciones, el símbolo, por así decirlo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Me parece interesantísimo y me gusta mucho más y me encantaría poder decirle, seguro que eso era lo que quería decir Rubén Darío. Me parece magnífico. Su idea es como, no, tendría que haber tomado notas, pero estaba escuchándolo tan atentamente que no he tomado notas. Después trataré de recordar exactamente sus palabras. Me parece muy bien, estoy de acuerdo. Pero yo estoy completamente de acuerdo. Y además esa sería otra vía de investigación que les recomiendo que sigamos, ¿no? Aparte de la que dije antes, ¿no? A fondo. Pero yo, el caso es que tengo la impresión, y también hay que comprender a Rubén Darío en su tiempo. Rubén Darío se encuentra con la realidad de las 1001 noches en París a comienzos del siglo XIX. En París totalmente obsesionado con las 1001 noches. En París donde lo erótico tenía un valor que yo creo que que es distinto al que tiene ahora. Era un valor como de liberación, en cierto modo. Nosotras, a cierto punto hemos pasado esa fase y entonces a mí me da la impresión de que Rubén Darío estaba muy dominado por esa idea, o sea, que lo relaciona directamente con lo erótico, que para él se trata más bien de una ensoñación en la que aparece una mujer maravillosa, idealizada y todo eso, que probablemente tiene rasgos que tienen que ver con Oriente, con el jardín oriental y todo lo demás. Yo diría que es eso. Vuelvo otra vez a lo que dije al principio, en ese caso de orientalismo colombiano, cuando José Eusebio Caro habla de Laurí, yo creo que más bien va por ahí, pero no estoy muy seguro, no estoy muy seguro, no lo explica,
en ningún sitio. Yo leí todos los sitios, hice una búsqueda primero, tenía los PDFs de la obra de Rubén Darío, busqué Mil y una nochescos, así todo, y no lo encontré. Luego se ha repetido más. Algunos de estos autores que puse en Paraguay, en Uruguay, repetían la palabra. Muchas veces no lo explican, pero por los contextos donde aparece, yo diría que no. Yo diría que no va tan profundamente como usted, sino que voy a contar una anécdota que me pasó antes, una anécdota que no es mía, sino del París de esa época, cuando después de que Rimsky-Korsakov escribiera, compusiera la obra musical Shahrazad, que ustedes tienen en mente, maravillosa, ¿no? La compañía rusa de ballet hizo un ballet al que luego se refieren las imágenes. Eso se estrenó en el París de la época y supuso una gran conmoción en la que el elemento erótico estaba. Y algo que evidentemente desde un posicionamiento distinto nos parece lo que es una objetización de la mujer, etcétera, curiosamente tenía un valor como de liberación, de modernidad, de vanguardismo y todo eso. En esa sociedad totalmente frívola, en la alta sociedad de París, quiero decir, la burguesía, etcétera, de alta París, los artistas, etcétera, se celebró algo que me parece muy significativo y es no sé si alguien ha oído hablar del modista, yo creo que fue el primer modista estrella de la historia, que fue Paul Poiret. Paul Poiret fue un modista francés, ¿no? Que hizo varias innovaciones, por ejemplo, fue el primero que puso pantalones a las mujeres, algo tan fundamental en la historia de la vestimenta en Occidente como eso. Este señor celebró una fiesta que se llamó el baile de la noche 1002, o la fiesta de la noche 1002. El requisito era ir vestido de personaje, era ir vestido de mil y una nochesco. Él no empleaba esa palabra. Entonces, ¿qué hizo? Pues eso que se llamaba Le Tout Paris, ¿no? Fueron todos allá, vestidos, que los artistas, la alta burguesía, etcétera, fueron todos disfrazados con atuendos que les parecían propios de las mil y una noches. Yo no sé si Rubén Darío tuvo en mente esto, qué le hubiera parecido, pero yo tengo la impresión de que una parte fundamental de la imagen de lo milenachesco tiene que ver con esto. Algo así como de ensoñación, creo yo, ¿no? La verdad es que no lo sé. Siento, gracias. No sé si he contestado la pregunta. No sé si alguien quiere. ¿Sí? Tengo una pequeña pregunta sobre el Quijote. Cervantes claramente tenía una fascinación por el mundo árabe, fue retenido por los árabes y Cide Hamete Benengeli es autor del Quijote. Quisiera saber si hay algo en el Quijote que se haya asociado a las mil y una noches. Gracias, es un tema fascinante por dos motivos, que puedo tratar de contestar tengo el camino alto y un camino más bajo. El camino alto tiene que ver lo he mencionado antes a Juan Goytisolo, no sé si lo conozcan, a Juan Goytisolo, tuvo un papel importantísimo en la transmisión de lo árabe, lo islámico, etcétera, en España, y creo que algo más que en España, fue siempre un amigo de los árabes, de los musulmanes, con una labor tremenda como literato y en la prensa y todo eso, tiene que ver con todo esto que hemos estado discutiendo aquí. Su muerte, lamentablemente, se notó. Es decir, a partir del momento en que Juan Goytisolo deja de escribir artículos sobre los árabes en el país, pues realmente hay menos interés editorial. Yo lo echo de menos, por eso. Ustedes dicen lo extraño, ¿no? Lo extraño, yo lo conozco, pero no conocía personalmente. Pero bueno, a Juan Goytisolo, que era un gran admirador de las mil y una noches y por supuesto un gran admirador del Quijote, Juan Goytisolo pensaba muchas cosas curiosas. Una de ellas es que él aseguraba que al menos algunas historias de las mil y una noches estaban escritas por mujeres. Y da un ejemplo de una, y yo creo, y lo he consultado con mujeres escritoras y me han dicho que sí, que eso seguro que está escrito por una mujer. Eso fue una idea. Y luego la otra es que alguien le preguntó a Goytisolo, le preguntó explícitamente si las mil y una noches habían tenido alguna influencia en el Quijote. Y él contestó de una manera literaria. Dijo que influencia directa, influencia como tal, de la historia de la literatura no pudo haber.
pero que él pensaba que venían en el aire. O sea, que fue una influencia que estaba en el aire. Esa sería una manera de responder. La otra es que yo pienso, si piensan ustedes bien eso que hemos dicho, en realidad el Quijote es el reverso de las Mil y una noches. Yo no sé si Cervantes tenía conocimiento, pero ¿qué pasa? Volvemos otra vez al argumento principal. Hay un hombre que se vuelve loco y una mujer y un personaje subalterno lo cura gracias a los libros. Y en el Quijote pasa exactamente lo contrario. Hay un hombre que se vuelve loco por culpa de los libros. Sé que en una feria del libro esta frase no se debe pronunciar, pero eso es lo que dice Cervantes. Eso es lo que dice el narrador del Quijote. Don Quijote se vuelve loco por culpa de los libros. Y hay un personaje subalterno que es Sancho Panza, que lo cura y lo regresa a la realidad combatiendo a los libros. Con lo cual, yo no sé cómo explicar eso, cómo explicar ese hecho curioso, ¿no? De que son dos libros aparentemente contrarios. Desde luego, lo que sí está claro es que Cervantes era muy pesimista en todo, no tan optimista como ustedes me han dicho que creen, tienen fe en los libros y en la... En fin, no sé si con esto contesto. Gracias. Pues nada, no sé si alguien quiere añadir algo más. No, pues lo cerramos. Si quieren charlar algo más por acá. Y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias.